Según el diario El País, la sanidad privada mata porque rechaza atender a los pacientes con tratamientos sanitarios más caros. ¿Pero realmente esto es así? Veámoslo. El diario El País ha publicado hoy en exclusiva unos audios filtrados del CEO de Ribera Salud, un grupo empresarial que gestiona diversos hospitales en toda España. Y en esos audios el CEO le reclamaba a los gestores del hospital de Torrejón que trataran de ahorrar 4 o 5 millones de euros, que engrosaran la cuenta de resultados de Ribera Salud, a costa de denegar servicios hospitalarios a aquellos pacientes que necesitaran de tratamientos sanitarios más caros, más costosos para ese hospital. Dicho de otra manera, parecería que en este caso el ánimo de lucro, la búsqueda del máximo beneficio empresarial posible, estaría poniendo en riesgo la salud e incluso la vida de los pacientes de este hospital. Y esto resulta especialmente grave, dado que se trata de un hospital público de gestión privada. Es decir, la Comunidad de Madrid le ha encargado a una empresa privada, al grupo Ribera Salud, que gestione este hospital que es propiedad del Estado español. La idea, claro, es que este hospital público fuera gestionado de un modo más eficiente que si la gestión recayera en las manos directas de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, pero a tenor de estos audios se comprobaría que no se puede encomendar al sector privado que gestione la salud de los ciudadanos. En realidad, sin embargo, el problema no se trata de que estemos ante un hospital privado o un hospital público de gestión privada, sino más bien de que los incentivos a través de los cuales este hospital está ganando dinero son incentivos disfuncionales que lógicamente conducen a este tipo de prácticas empresariales. Y es que el hospital de Torrejón, a diferencia de muchos otros hospitales públicos de gestión privada, recibe un canon, un pago por parte de la Administración Autonómica madrileña que no guarda relación con los tratamientos o con los servicios efectivos que preste a sus pacientes, sino que es un canon per cápita, es decir, cobra una determinada cantidad de dinero de la Comunidad de Madrid en función de la población paciente que tenga asignada. Si a tu hospital le corresponde atender a 20.000 personas, entonces te damos una cantidad de dinero fija por esas 20.000 personas, con independencia de si a esas 20.000 personas les proporcionas un tratamiento contra un resfriado o un tratamiento contra el cáncer. Y claro, si la administración pública le paga a una empresa privada, en este caso a Ribera Salud, en función de la población paciente que tiene asignada y no en función de los servicios que está proporcionando año tras año a esa población, pues obviamente, ¿qué tratará de hacer el hospital? Intentará prestarle a esa población paciente la menor cantidad de servicios caros posibles, porque el canon que cobre de la administración será exactamente el mismo, les proporcione muchos servicios o muy pocos servicios. Y cuidado, no estoy diciendo que esto sea legal. Obviamente, la administración le paga un canon a ese hospital a cambio de que éste se comprometa a prestar todos los servicios que la población paciente, que la población protegida necesite. Y por eso, si el hospital no cumple con esta obligación que libremente ha asumido, está cometiendo un fraude contractual. Lo que sí estoy diciendo es que esta forma de remunerar al hospital incrementa mucho el incentivo, la probabilidad de que el hospital cometa fraude contractual sin que la administración pública se entere. En lugar de que el hospital esté incentivado a actuar rectamente, esta forma de remuneración lo incentiva a hacer trampas para maximizar sus ganancias a costa del contribuyente haciendo trampas. Y este problema, el de incentivos mal diseñados que conducen a comportamientos disfuncionales, no es algo exclusivo de la empresa privada en régimen de concesión pública. Es algo que desde luego también puede afectar al personal público, a los funcionarios. Por ejemplo, si el sueldo de un funcionario es fijo con independencia de su productividad,
aunque ese funcionario legalmente esté obligado a desarrollar su trabajo de manera diligente y tratando de atender, por ejemplo, a la mayor cantidad de personal posible, si su remuneración es fija con independencia de la gente a la que atienda, y no me estoy refiriendo solo en el ámbito sanitario, pues sabemos que ese funcionario estará muy incentivado a tratar de reducir su carga de trabajo y a maximizar su tiempo libre, reduciendo el número de personas a las que atiende, porque atienda a muchas o a pocas, terminará cobrando lo mismo. Y por eso también dentro de la administración pública existen pluses de productividad. Si trabajas un poquito más, cobrarás un poquito más. ¿Por qué? Porque los incentivos son importantes, tanto a la hora de diseñar conciertos con la empresa privada, cuanto a la hora de organizar internamente la administración pública. Y como digo, en el caso del Hospital de Torrejón, los incentivos están mal diseñados. La administración le paga un tanto fijo a la empresa gestora, con independencia de los servicios que efectivamente terminen recibiendo sus pacientes. Por tanto, ingresos fijos y gastos variables. ¿Cómo maximizas beneficios? Reduciendo todo lo posible, incluso saltándote la propia ley, esos gastos para que de los ingresos te quede el mayor excedente posible en forma de beneficio. Y cuidado, porque aparentemente este modelo de incentivos disfuncionales tiene una cierta lógica detrás. Si el hospital verdaderamente cumpliera la ley, es decir, si prestara a sus pacientes todos los servicios sanitarios que está obligado a prestar, que los ingresos fueran fijos y los gastos variables, podría ser positivo, porque se estaría incentivando a ese hospital a que minimizara los gastos superfluos, redundantes, innecesarios, para poder prestar toda la cartera de servicios que se ha comprometido, que se ha obligado a proporcionar. Algo que, por cierto, no sucede en la administración pública. No hay ningún incentivo interno a tratar de minimizar todos esos gastos superfluos o redundantes. Pero claro, si la capacidad de la administración para supervisar si esa empresa privada cumple o no con sus obligaciones legales es una capacidad limitada, pues entonces puede pasar lo que aparentemente, según el diario El País, está sucediendo aquí, que el hospital busque maximizar beneficios saltándose la ley al reducir gastos, recortando la cartera de servicios que presta a sus pacientes. Por eso, repito, es tan importante tener buenos incentivos. No incentivos a hacer las cosas mal salvo que te pillen, sino incentivos a hacer las cosas bien aunque nadie te vigile. Y cuidado, tampoco penséis que la solución para diseñar un buen sistema de incentivos es simplemente decir que la administración pública le pagará a ese hospital privado en función de la cantidad de servicios que efectivamente le esté prestando a sus pacientes, que es el modelo de concierto de muchos otros hospitales, porque ahí el problema es el inverso. Si un hospital cobra una cantidad de dinero de la administración según la cantidad de tratamientos que proporcione a sus pacientes, ese hospital estará incentivado a proporcionar muchísimos más tratamientos, aun cuando sean innecesarios, a sus pacientes para así maximizar sus ingresos. En ese caso no optimizas por el lado del recorte de gastos, sino por el lado del aumento de los ingresos a costa del presupuesto de la administración. Y de nuevo, si la administración carece de capacidad para supervisar efectivamente si un tratamiento sanitario es necesario o es innecesario, si solo se está recetando para que el hospital pueda cobrar el pago que la administración le ha prometido entregar a cambio de cada uno de esos servicios, pues entonces, de nuevo, ahí podríamos estar ante un caso de maximización de beneficios, saltándonos, quebrantando las obligaciones que ese hospital público de gestión privada ha asumido con la administración. Y esto, cuidado, también es un problema de incentivos que se puede dar dentro de la sanidad pública. Si aprobamos pluses de productividad mal diseñados, por ejemplo, que un médico cobre en función del número de pacientes a los que atiende, a los que despacha, pues entonces, claro, el incentivo de ese médico será tratar a la mayor cantidad de pacientes al día, aun cuando maximice esa cantidad y, por tanto, el dinero que cobra a costa de reducir la calidad de cada una de las visitas, de cada una de las atenciones que está proporcionando a sus pacientes.
En pocas palabras, el problema en este caso no es que el hospital sea de gestión privada, el problema es que los incentivos están mal diseñados. Diré más, en última instancia el problema probablemente sea que la administración pública no es capaz de diseñar de manera centralizada sistemas de incentivos mucho mejores, mucho más funcionales que cualquiera de los anteriores. Porque al final la administración pública no es el paciente, no es la persona que directamente está recibiendo el buen o mal servicio de ese proveedor sanitario. La administración pública es el pagador, ya sea el pagador a empleados públicos o el pagador a empleados y empresas privadas. Y claro, cuando se disocia la figura de quien recibe un servicio y la figura de quien paga por ese servicio, pues entonces la fiscalización de la calidad del servicio, pues entonces resulta muy complicado fiscalizar directamente la calidad de ese servicio. El paciente puede quedar muy insatisfecho, pero como no es él el que paga, sino que paga un tercero, salvo que ese tercero se entere o se preocupe de que el paciente ha quedado muy insatisfecho, no habrá repercusiones a ese deficiente servicio prestado. Por eso, al margen de lo que pensemos sobre las bondades de la sanidad pública o las bondades de la sanidad privada, creo que es un argumento muy tramposo afirmar que experiencias como la del Hospital de Torrejón demuestran que la sanidad privada necesariamente funciona mal. El Hospital de Torrejón no es un caso de sanidad privada, es un caso de sanidad pública a través de proveedores privados. Un modelo, por cierto, que está muy extendido en el centro de Europa y nadie en el centro de Europa se atrevería a decir que allí la sanidad no es pública. En el caso del Hospital de Torrejón, sigue siendo la administración pública la que paga por los servicios que reciben los ciudadanos y la que escoge a un determinado proveedor de servicios sanitarios. No es cada ciudadano quien paga con el dinero que se ahorra de los impuestos los servicios sanitarios y quien decide, en función de la calidad de las prestaciones sanitarias que recibe en un hospital o en otro hospital, a qué proveedor sanitario acude o no acude. Es la administración pública la que le suelta una millonada a un hospital a cambio de que éste preste servicios sanitarios a una población a la que la administración pública quiere prestar esos servicios sanitarios de manera gratuita para el usuario, no para el contribuyente. En un sistema de sanidad privada, el Hospital de Torrejón tendría pleno incentivo a proporcionar servicios sanitarios caros a aquellos pacientes que lo requirieran, porque les diría que para recibir esos servicios han de pagar un precio que cubra el coste de los mismos. Y esos pacientes decidirían si pagan ese precio con cargo a sus ahorros o con cargo a la indemnización que les habría entregado un seguro sanitario privado. Si los pacientes consideran, por ejemplo, a través de una segunda opinión médica, que ese servicio sanitario caro sí es necesario para mejorar su salud, pues entonces, con sus ahorros o con la indemnización del seguro, lo pagarían. Si consideran que no, que es un tratamiento superfluo ofrecido por ese hospital para sacarles los cuartos, declinarían pagarlo y no volverían muy probablemente a ese hospital, sino que acudirían a otro que tuviese una política más honesta con los pacientes. De modo que la reputación del Hospital de Torrejón saldría perdiendo y con ella su base de generar ingresos futuros. Como vemos, en el caso de la sanidad privada, que podría tener otros problemas, los incentivos sí están muchísimo mejor alineados que en el caso de un hospital público de gestión privada. Y también lo están mejor que en el caso de un hospital público de gestión pública. Pero el caso es que culpar a los hospitales privados de los defectos que tienen los hospitales públicos de gestión privada es hacer trampas. O expresado con otras palabras, la sanidad privada no mata. Quien sí puede matar son los malos sistemas de incentivos diseñados por el Estado, ya sea para la sanidad pública o para la sanidad pública de gestión privada.